damos comienzo al Ecuador de nuestro Tech and Privacy Summit con esta sesión titulada Autoridades de Control y Gigantes Tecnológicos, en donde vamos a girar en torno a esta temática, ¿no? Estos gigantes tecnológicos y cómo está ocurriendo en este momento, actualmente, el cumplimiento en materia de normativa de protección de datos. Para ello hemos configurado esta mesa de expertos en donde contamos con ponentes de nuevo de primer nivel. Tenemos desde la Unión Europea, desde el director del Supervisor Europeo de Protección de Datos, a Leonardo Cervera Navas. Contamos también con Luis de Salvador Carrasco, de la Agencia Española de Protección de Datos, Francesbel Jerez, de la Comisión Revisora Normativa de Protección de Datos de República Dominicana, y a Sol Beatriz Calle de Alemán, que nos va a situar acerca de la realidad de este tema en Colombia. Lamentablemente, el licenciado Juan Pablo Rodríguez de Panamá no nos ha podido acompañar hoy, pero bueno, contamos con este panel que esperamos sea de su agrado. ¿Cómo ves tú realmente la parte de los recursos desde la perspectiva República Dominicana, ¿no? Hablábamos antes de competencias, evaluaciones de impacto, que son herramientas que tenemos derivadas del RGPD, pero que pues, todavía no están totalmente incorporadas en la mayoría de ordenamientos en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú, en tu opinión, esa postura de República Dominicana hacia estas grandes empresas en materia de cumplimiento? Y te amplío la pregunta, ¿qué herramientas crees tú que se están utilizando en tu país en este momento, en un país en vías de desarrollo, para garantizarlo, ese cumplimiento normativo? Sí. Muchas gracias, Santiago. En primer lugar, quería agradecerte la consideración de que hayan contado conmigo, tanto tú como la Cámara de Comercio de Medellín y la firma Velasco y Calle Alemán, sobre todo por permitirme compartir este espacio con profesionales de tan alto nivel, con Leonardo, por ejemplo, a quien tengo la suerte de conocer y haber compartido con él en alguna ocasión. También poder llegar a una audiencia de un país que ansío conocer desde hace mucho tiempo y de gente maravillosa, a la cual profeso mucho cariño, como es Colombia. Para ir contestando a tu pregunta, yo creo pertinente tomar unos minutos para poner en antecedentes sobre el estado de cosas, la situación país con relación a la protección de datos en la República Dominicana. Nosotros contamos con normativa de protección de datos desde el año 2013 y a pesar de que fue una normativa que fue aprobada siguiendo la inspiración de la normativa española y por ende del modelo europeo de privacidad que existía hasta la fecha a nivel de los principios, de los derechos reconocidos a los titulares de los datos y demás, nuestra normativa es una normativa excesivamente centrada en una tipología de datos que son los datos de intermediación crediticia, como le llamamos nosotros, y como ha quedado demostrado además por efecto de la propia aprobación del reglamento, es un modelo que por los grandes avances tecnológicos que se han producido en los últimos 10 años, que se ha quedado ya insuficiente para proteger este derecho fundamental. Además de todo ello, a través de esa ley que aprobamos en el año 2013, no se creó una autoridad de control como tal, y por lo cual en el caso particular de la República Dominicana, más que hablar de si cumplen o no las empresas tecnológicas con las leyes de privacidad de nuestro país, yo creo que lo interesante sería centrarnos en el enfoque que queremos dar como país para este tipo de supuestos, de manera que logremos ese necesario cumplimiento, porque estamos embarcados en un proceso de reforma legislativa. Esas deficiencias que tenía el modelo que implantamos con la ley de 2013 comenzaron a suscitar una creciente y genuina preocupación por parte de las autoridades dominicanas, del gobierno dominicano en concreto, y se priorizaron una serie de reformas legislativas dentro de las cuales incluyó la normativa de protección de datos. Conformando la comisión revisora de la normativa 2013, que es de la que soy parte. Este proceso culminó su primera fase con un borrador de anteproyecto de ley alineado al modelo GDPR, pero en cierta medida aterrizado a la realidad dominicana, aplatanado, como decimos nosotros, pero sin duda es un borrador que sigue esa tendencia global que iba marcando el reglamento
y lo que sería nuestro estándar, si ese proyecto termina en ley, termina siendo aprobado en la ley, estaría inspirado en la normativa europea, por lo cual con respecto a la protección de datos, en República Dominicana siempre se ha seguido la tradición europea. De hecho, el proyecto de reforma contó con la colaboración del Consejo de Europa para su elaboración y, como he dicho, incorpora los principios sobre los cuales pivota el modelo europeo de privacidad actual: responsabilidad proactiva, ampliación de los derechos reconocidos a los titulares de los datos o al interesado, privacidad del diseño por defecto, evaluaciones de impacto, consentimiento dado a través de una clara acción afirmativa, minimización de datos, etc. Entonces, ¿cuál es nuestra postura con respecto a los gigantes tecnológicos? Bueno, República Dominicana es un país amigo de la innovación empresarial. Nosotros buscamos eliminar trabas innecesarias y potenciar la innovación. Lo que hemos hecho, es decir, el proyecto de ley y la comisión, el equipo de trabajo, ha sido considerando esa cuestión, pero no por ser business friendly queremos que se den saltos a la ley, queremos vulneraciones a derechos fundamentales. Entonces, en esa línea marcamos un estándar de privacidad respetuoso con ese reconocimiento de la protección de datos como derecho fundamental, que tal y como está contemplado en el borrador de anteproyecto, ese estándar contará por primera vez con una autoridad de control que desplegará la potestad sancionadora en la República Dominicana y que nos permitirá, calcular lo que nosotros aspiramos es a operar con una especie de mecanismo de reconocimiento con el resto de países que se suman a lo que cada vez más se va convirtiendo en un estándar global, como bien mencionaba Leonardo al inicio de la presentación. En la exposición de motivos de esa ley, yo recuerdo que puntualizamos que uno de nuestros objetivos era crear confianza en línea, sabiendo de que era un desafío muy importante, pero que queríamos garantizar que las oportunidades emergentes en la economía de la información, como nosotros como país en vías de desarrollo, que queríamos aprovechar por completo. Entonces, estamos claros de que el tratamiento de datos personales es un componente central en ese contexto, pero la forma en la que se utilizan estos datos queremos que sea respetuosa con nuestro estándar, que, como he dicho, es un estándar bastante asimilable al europeo. Entonces, en esa línea, República Dominicana, que por su privilegiada ubicación geográfica y por nuestro favorable clima de inversión, se perfila como un posible hub en el cual se puedan establecer, y apuntan a ello, gigantes tecnológicos. Y para un país que además uno de sus retos es crear cultura de privacidad, porque hasta el momento no es una realidad, no es que haya puesto el país el foco en ello. Entonces resulta importante contar con este modelo. Nosotros vemos en el modelo de reglamento que nos puede servir bastante para estos fines, por ejemplo, por el hecho, nosotros también incorporamos que obviamente en la normativa 2013 no teníamos la figura del delegado de protección de datos. La hemos incorporado en el borrador, y de cara a lidiar con estas empresas que tienen tanto poderío económico, tanto poder de mercado, y que sin duda alguna son gigantes y que superan el PIB de nuestro propio país, queremos que esas aristas que trae el reglamento, que podamos tener, que haya alguien que sea un interlocutor responsable, encargado del tratamiento, con la que sería la Autoridad Nacional de Protección de Datos en República Dominicana, es interesante. Entonces creo también que es interesante apuntar que algo que a mí me parece muy importante cara a las empresas tecnológicas que respeten la privacidad, y para países como el nuestro, que apenas vamos adecuándonos, es el cambio de paradigma que trajo consigo el modelo GDPR, porque se pasa de un modelo correctivo a un modelo preventivo que ordena que la protección de la privacidad sea tomada en cuenta desde antes de iniciar los tratamientos, y desde luego la inclusión de la figura del delegado de protección de datos, entre otras cuestiones. Entonces, República Dominicana se encuentra en ese camino. Ahora mismo estamos en un periodo de transición, tuvimos un cambio de gobierno el 16 de agosto de este año. Entonces, digamos que, y por los propios efectos de la pandemia del coronavirus también, son proyectos que están de una manera u otra un poco paralizados, pero estamos en ese camino, y a largo plazo lo que queremos es ser reconocidos como un país con un adecuado nivel
de protección de datos, porque queremos garantizar los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y también inscribirnos en esa tendencia global. No queremos que la República Dominicana se quede sola, más aún cuando somos un país que por su ubicación geográfica y clima de inversión podría aprovechar todas las bondades que esto trae. Entonces, en ese camino estamos y ahí vamos.